Logia de Perfección 414 fue el primer libro que redacté ateniéndome a un estudio sistemático de cada grado de los 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Actualmente están a la venta los 4 primeros libros de estos manuales de los altos grados. Después de Logia Perfección vino el capítulo Rosacruz, Príncipe del Tabernáculo y finalicé con el Caballero Kadosh. En la actualidad estoy redactando el último, que son los grados del consistorio 31, 32 y 33. En este primer libro, que es un trabajo de recopilación ritualista, histórica, esotérica y didáctica, propongo a continuación la única aspiración primordial y deseo que pueda ser beneficioso y útil a cualquier masón que quiera iniciarse en los altos grados, como también a los que ya los practican y trabajan con el deseo y la función de potenciar conocimientos y una puntual revisión de conceptos. El tema de los orígenes del escocismo ha estado siempre muy debatido por los historiadores y los masonólogos, y aunque existe infinidad de estudios, documentación y argumentos derivados en tesis, nunca ha estado completamente esclarecido el tema. La evidencia más sólida que se dispone parte de que los cronistas y estudiosos de la cuestión pues no se han podido poner de acuerdo desde los principios y orígenes, ya que se hablaba de una masonería escocesa, y cuando desde el continente se inquiría a Escocia, a las logias escocesas, el porqué y el origen del escocismo, decían que no sabían nada al respecto. En los capítulos iniciales de este libro se hace una síntesis con amplia documentación bibliográfica al respecto del nacimiento del escocismo, que no fue, como hemos dicho, en Escocia, sino que fue en Francia, por parte de los masones ingleses que tuvieron que salir de Inglaterra para no ser ajusticiados y que fundaron una serie de logias en Francia. A partir de aquí se puede decir que se inicia lo que podemos llamar el escocismo. Y ya haciendo una progresión dinámica del libro, llegamos al caballero Ramsay, que con 2 discursos en su logia verdaderamente extensos y muy floreados de simbología, crea de alguna manera la imagen de lo que podría ser posteriormente, de lo que fue posteriormente el rito escocés antiguo y aceptado. Posteriormente, Etienne Morin, un masón francés que era comerciante de vinos de ultramar, con una patente que lleva el nombre de Patente Morin, se va con el permiso de poder trabajar los 25 grados de una logia de perfección, que entonces no se denominaba así, sino que era rito de la perfección de 25 grados. Etienne Morin, como digo, se marcha a las Antillas, conoce posteriormente a Franken. En 1802 se crea el primer Supremo Consejo Masónico del mundo en Estados Unidos, y posteriormente de la mano de Grace llega a Europa. Esta explicación telegráfica de la logia de perfección y al mismo tiempo la explicación del nacimiento del rito escocés antiguo y aceptado
lo podréis ver con detenimiento en este libro Logia de Perfección. En realidad se trata de que en 1802 se crea el primer Supremo Consejo del Rito Escocés antiguo y aceptado del mundo en Charleston, Estados Unidos, y a partir de aquí Gras-Tyr se lo lleva a Francia en 1804. Allí se conforma el Supremo Consejo Masónico de Francia y a partir de esta situación van naciendo los demás Supremos Consejos. En 256 páginas resumo los primeros pasos del escocismo y al mismo tiempo los grados 4 a 14, es decir, cada uno con su leyenda de grado, con su ritual y con su simbolismo. Por lo tanto, puede ser de gran ayuda en los masones que practiquen los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado en Logia de Perfección. El libro se puede adquirir en Editorial Masónica y en Amazon. En Editorial Masónica, en la web de Editorial Masónica y en la web de libros de Amazon. De todas maneras, existe también, lo incluyo abajo, en la lista, una serie de enlaces directos para los interesados en este libro que residan en los Estados Unidos, también en Europa, en México, en Argentina, en Colombia, Perú, Uruguay y Chile. De esta manera, con estos enlaces se puede ir directamente para hacer el pedido de este libro. Si este vídeo os ha gustado, dadle un like y suscribiros si no lo estáis. Hacedme caso, suscribiros.